Bienvenidos al cuarto video de teoría estructural de grafos. Hoy vamos a ver un poco de un método combinatorio que se llama el método biyectivo y una aplicación de este método a grafos bipartitos, que es el teorema de Cayley, que nos dice cuántos árboles etiquetados hay. Comencemos. El método biyectivo simplemente dice que si dos conjuntos tienen la misma cardinalidad, sí, solo si existe una función f del conjunto X al conjunto de Y biyectiva. Vamos a usar esta notación. ¿Ok? La, el gancho solo significa inyección. Y la doble cabeza en una flecha significa suryección. ¿Ok? Entonces, bueno, si tenemos el gancho y la doble cabeza, significa que la función que estamos considerando es biyectiva. Este es el método, es muy simple. Dice, si tengo dos conjuntos, van a tener la misma cardinalidad, sí, solo si hay una función biyectiva entre ellos. ¿Cómo se usa este método de conteo? Y bueno, tengo un conjunto que quiero contar su cantidad de elementos, no sé cuántos son, pero puedo establecer una biyección de ese conjunto contra otro conjunto en el cual sí sé cuántos son sus elementos. Entonces ya sé cuántos son los elementos del conjunto original. Claro que, ¿cómo se usa este método en la práctica? En la práctica uno tiene un conjunto que quiere contar. Bueno, y para usar el método biyectivo uno tiene que saber la respuesta en algún sentido, en el sentido de que hace unos ejemplos y deduce o inductivamente tiene un candidato a fórmula de conteo. Acuérdense que en combinatoria en general lo que uno tiene es un conjunto P sub n que depende de n, o sea, el conjunto tiene objetos y lo que nos interesa es que esa cantidad de objetos para cada n tiene una realización distinta, ¿no? Por ejemplo, podríamos contar cuántos árboles de tamaño n hay, de orden n, cuántos unicíclicos de orden n, eh, de cuántas formas se pueden sentar n personas en una mesa redonda. Entonces, bueno, depende. Una sola persona de una sola forma, dos personas se pueden sentar de una sola forma, pero tres personas se pueden sentar de esencialmente tres formas. Y bueno, y así sucesivamente. O sea, este es lo que queremos contar. En general va a depender de n. Y lo que queremos hacer es establecer una biyección en realidad entre Pn y algún otro conocido Cn. Y si de este tenemos una fórmula, entonces tenemos una fórmula para este. Claro, entonces, ¿cómo funciona? Hay que saber la respuesta. Para eso hay que hacer muchos ejemplos y tratar de deducir una fórmula inductiva. O, como le pasaba a Ramanujan, esperar a que la diosa Namagiri te sugiera en sueños cuál es la fórmula adecuada. ¿Ok? Por ejemplo, veamos con muchos ejemplos de manera resumida. Si tenemos un conjunto X de cardinalidad n, me gustaría saber cuál es la cardinalidad de partes de X. Ok, entonces si yo tengo el vacío, subconjuntos del vacío, hay uno solo. Si tengo un conjunto con un single, subconjuntos de él son el vacío y el total. Si tengo dos, bueno, el vacío, los singles, bueno, voy a escribirlo sin llaves a partir de ahora. Y el total, ya tengo 1, 2, 4. Si tengo 3, bueno, tengo el vacío, el 1, el 2, los singles, los pares y el total. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Entonces pareciera que es razonable sospechar que es la cardinalidad de partes de x2 a la n. Esa es la sospecha. Entonces, ¿cómo se usa inducción? ¿Cómo se usa el método biyectivo? Entonces hay que tener otro conjunto cuya cardinalidad sea 2 a la n.
Y en eso, por ejemplo, si yo tomo las sucesiones de ceros y unos de longitud n, claramente hay 2 a la n sucesiones, porque para cada entrada tengo dos posibilidades y hay n. Entonces, por el principio de multiplicación de conteo en combinatoria son 2 a la n. Entonces, vemos que lo que uno podría decir, la cantidad de vectores en z2 a la n es 2 a la n. Entonces, uno le gustaría establecer una biyección entre estos y uno puede pensar que tiene los elementos 1, 2, 3, 4. Vamos a hacerlo con 4, por ejemplo. Y lo que puede pensar es que 1, 2, 3, y tiene 4 elementos, acá están los elementos, y acá tienen las posiciones en un vector. Y entonces uno puede pensar que... No, perdón, vamos a pensarlo así. Las posiciones coinciden con los elementos. Entonces yo puedo, un vector es poner ceros y unos. Lo que puedo identificar es el 1 como está el elemento y el 0 como que no está. Entonces este representa el conjunto, el 1 está, el 2 no está, está el 3 y está el 4. O sea, vemos que uno puede establecer una rápida biyección entre conjuntos y vectores. Por ejemplo, el vector 1, 1, 1, 0 corresponde al conjunto, está asociado al conjunto 1, 2, 3. Están todos salvo el 4. Y el vector 0, 0, 1, 0 está asociado claramente con el single 3. O sea, y vector se puede pensar como una función característica sobre los subconjuntos. ¿Okay? Bueno, y esa es la biyección. Entonces, como hay una biyección entre vectores en Z2 de n componentes y los subconjuntos de X que tiene n elementos, entonces uno puede estar seguro ahora que como aquí los vectores de aquí son 2 a la n, entonces la cantidad de partes de X es 2 a la n. Por ejemplo, otra forma de hacerlo, a veces cuando uno toma un problema y lo traduce, surge naturalmente quiénes son los candidatos con quién establece la biyección. Por ejemplo, un lattice path no es otra cosa que este dibujito. En realidad, uno podría pensar que es un enrejado, ¿no?, del espacio discreto, o sea, en el sentido de que solo existen para nosotros las intersecciones de estas líneas. Y lo que me interesa contar, los lattice paths, son las caminatas. Por ejemplo, esta es una. Me interesan todas las formas de caminar desde un punto dado hasta otro por el lattice path. Claro que, pero uno lo mira, por ejemplo, y caminar uno lo puede traducir como, como una serie de instrucciones. Por ejemplo, el camino original uno lo puede traducir como instrucciones, es decir, derecha, arriba, arriba, derecha, arriba, derecha, 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 arriba. Y cualquier otro camino que uno siga, por ejemplo, si uno sigue este camino, es derecha, 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 arriba, arriba, derecha, derecha, arriba, arriba. Fíjese que cualquier camino usa 1, 2, 3, 4, 5 Ds. Hay que moverse 5 veces a la derecha y hay que subir 4 lugares y 4 A. Entonces uno puede traducir un lattice path con palabras. Por ejemplo, el lattice path original que estaba con los puntitos rojos es D, A, D, A, D, 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 A. Esa palabra está asociada con este lattice path, mientras que este otro lattice path está asociado con la palabra D, D, D,
A, A, D, D, A, A. ¿Ok? O sea, entonces uno ve que hay una correspondencia entre palabras formadas con 5 Ds y 4 As con los caminar desde el 0 hasta el 5-4. Entonces uno podría decir, bueno, palabras de esta forma, uno las sabe contar, cuántas palabras de esta forma. Lo único que hay que decidir es, en estas 9 posiciones, hay que elegir 4, hay que elegir estas 9 posiciones, hay que elegir, por ejemplo, dónde ponemos las Ds. Entonces hay que elegir 5 y eso es fácil, es 9 tomado de a 5. Y en general entonces ahora ya sé la respuesta de los lattice path para ir del 0, 0 al MN, ¿m? Donde esto es horizontal, M y esto es vertical, es esencialmente la cardinalidad de esto sería, bueno, acá vimos, es sumar M más N y tomar M o N, porque bueno, por la simetría de los números combinatorios. Bueno, y acá establecemos, vemos otra forma de que se usa el método biyectivo, que es, bueno, a veces uno tiene un problema original, lo traduce y eso sugiere con quién realizar la biyección. Bueno, una vez que ya entendemos de qué va el método biyectivo, quisiera presentarles ahora una herramienta muy útil para trabajar con el método biyectivo y es la siguiente. Si ustedes hacen clic en el link anterior, nos lleva a esta página que es la enciclopedia de sucesiones de enteros o de secuencias de números enteros. ¿Está? ¿Y cómo funciona esta página? Ustedes ponen una secuencia, los primeros términos de ellos y le ponen buscar. Y acá le aparece una lista de cosas que responden a esta secuencia con las citas. Entonces esto les permite, por ejemplo, ustedes tienen un conjunto, han encontrado un problema donde saben los primeros valores, por ejemplo, 2, 4, 12, 24, y le ponen buscar y les sale, por ejemplo, qué secuencias tienen eso y con las citas. Entonces acá le dice, por ejemplo, eh, dice que esta secuencia corresponde con las particiones canónicas ordenadas de cierta clase y tal la cita. Entonces, ¿qué quiere decirles? Estos, ustedes tienen un conjunto que están investigando y quieren saber su cardinalidad. Y bueno, acá esta secuencia, esta página les ayuda a encontrar otros conjuntos que ya se sabe que comienzan igual y que por ahí uno puede establecer con ellos una biyección. Entonces, aquí uno puede encontrar candidatos a con cuál establecer la biyección con el problema que yo ya tengo. ¿Se entiende? O sea, utiliza este recurso si uno quiere encontrar algo y quieren conseguir. Bueno, y también les puede salir que no es un problema ya saben, porque justo acá pueden encontrar que están contando lo que ustedes quieren contar. Pero si no está, entonces uno tiene una serie de candidatos con los cuales establecer la biyección. ¿Ok? Es una herramienta muy útil para trabajar con el método de la biyección. Esta enciclopedia de sucesiones de números enteros. ¿Ok? Bueno, una vez que ya les conté esta parte, vamos a seguir con el teorema de Cayley. Y entonces ahora tenemos que... El teorema de Cayley dice hay 2 a la n menos 2 árboles etiquetados distintos. O sea, lo que nos interesa es esto. Para, o sea, árboles con 3 vértices y uno solo. Pero si le ponemos etiquetas, hay 3. Porque no es lo mismo. O sea, es de una forma, si uno piensa en términos de ciencias sociales, o como lo dicen, es no anónima la cosa. O sea, no es lo mismo estar en el centro si para el uno, el 2 o el 3. Hay 3, esencialmente 3. Mientras hay un único grafo anónimo, hay 3 etiquetados. Entonces, típicamente en grafos es mucho más fácil contar cuando no hay anonimidad, o sea, cuando cada vértice tiene un nombre y
es importante quién está en qué lugar. Es más fácil contar que cuando no hay nombres. Estos problemas, así que árboles no etiquetados o grafos no etiquetados, siempre los problemas de conteo son más difíciles y en general tenemos fórmulas solamente sintóticas y acá solemos tener fórmulas cerradas, como esta. Bueno, ¿cómo uno deduce o llega a eso? Y bueno, porque hace ejemplos. Entonces cuando tengo un solo vértice, hay uno solo. Cuando tengo dos, también hay uno solo. Y uno va viendo que es 2 a la 0. Esto es 2 a la menos 1 si no se quiere. Eh, bueno, acá vamos a poner n mayor o igual que 2. ¿Okay? Eh, el siguiente es 3 a la 1. Fíjense que hay 3, como dijimos. Para 4 hay 16. Acá están los 16, que corresponde a 4 al cuadrado. Y estamos viendo que se va verificando la fórmula. En general, si tomamos T5, bueno, eso es más difícil. Pero esencialmente, si uno hace el problema de conteo, lo puede dividir en 3 etapas. Los LS4, este arbolito y este. Y bueno, hay 5, es muy fácil ver que hay 5 de estos. Es un poquito más difícil ver que hay 60 de estos. Y un poquito más difícil ver que hay 60 de este. Pero eso es tarea, verificar estos números. Que hay 60 grafos etiquetados de esta manera. Hay 60 grafos etiquetados de esta manera. Y en total entonces tenemos que T5 es 5 al cubo. Así que uno dice, bueno, parece que es cierto que esto anda así. Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo uno cuenta? Y bueno, ahora uno dice, eh, quiero encontrar qué conjuntos de qué cosas tienen n a la n-2 elementos. Y bueno, una forma es pensar los vectores de n-2 elementos donde los AI pertenecen a n. Esto claramente tiene, cada uno de estos tiene n opciones, hay n-2, entonces el total es n a la n-2, la cantidad de vectores de esta forma. Bueno, entonces si logro establecer una biyección que agarro un árbol y lo convierto en una única secuencia de, bueno, por ejemplo este 4, entonces lo agarro en una secuencia de 2, a 1 y a 2, pues son 2 menos. Si hay una única, para cada secuencia de dos elementos, hay una única forma de asociarle un árbol de estos, entonces si establezco esta biyección, bueno, habré demostrado con claridad que hay hay n a la n-2 árboles etiquetados distintos de orden n. Ok, con n mayor o igual que 2. Bien, fantástico. Esto es la demostración clásica vía códigos de Pfeffer, que está en el libro en el Chartran. La demostración está ahí, lo leen de ahí, la siguen de ahí. Yo voy a hacer otra cosa que es esencialmente esto es la versión de Seilberg de la demostración de Goyal, que vamos a ver que esencialmente Goyal se da cuenta de que bueno, uno puede contar otra cosa eh, un poquito más grande, un poquito más general, y a partir de ahí concluir esto, y es que uno puede contar los árboles doblemente enraizados, ¿ok? Que sería esto. Si uno toma un árbol, cualquiera, o sea, un grafo conectado acíclico, y lo que hace es distingue dos puntos. Por ejemplo, podemos hacerlo con colores y formitas. Cuadrado del triángulo. ¿Okay? Acabo de distinguir dos puntos. Esa es la parte de aquí, el de n cuadrado. O sea, tengo n vértices, la forma en que puedo elegir dos de ellos, inclusive lo que estamos permitiendo es que estamos permitiendo esta situación, perdón, estamos permitiendo la situación donde tanto
el vértice, los dos que elijo sean el mismo. O sea, un árbol doblemente raizado es una tripla U W, donde el U y B, W pertenecen a vértices de B, de T, es la única restricción, y acá T es un árbol. Es un árbol doblemente raizado, es elegir dos. Bueno, ¿de cuántas formas puedo elegir las dobles raíces? Y bueno, tengo n elecciones para la U, n elecciones para la W, entonces tengo n cuadrado. Y para cada árbol etiquetado, bueno, Tn cuenta el número de árboles etiquetados de orden n. Ese es lo que queremos contar. Esto es realmente lo que queremos contar. Pero trabajamos con algo un poquito más general, que es tomo un árbol etiquetado. O sea, acá supongo que tengo 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene etiqueta los vértices. Y acá este corresponde al árbol T, si este es T, 3, 3. Mientras que este corresponde el T, elegí como primero, vamos a decir que el cuadradito es el primero, así que elegí el 3. Pero ahora el triangulito ya no es el 3, sino es el 6. ¿Mm? Mientras que este es diferente de este. Déjenme. Oh, ¿por qué no me deja? Ahí está. Ahí estamos. Es diferente de este, fíjense. Aquí yo agarro y lo que tomo es esto, cuadradito aquí y triangulito acá. Este de aquí es el T, el, el árbol doblemente enraizado T63. Y yo considero que estos dos son diferentes. ¿Ok? Entonces, esencialmente, ¿cuántos árboles doblemente enraizados hay? Hay tantos como árboles etiquetados de orden n por n cuadrado. Y eso, bueno, si ya supiéramos que esto es n a la n menos 2, cuando se da cuenta nos queda n a la n. O sea, lo que esperemos ver entonces que uno cree que puede ver que los árboles doblemente enraizados son n a la n. Y esto es un poquito mejor porque, ¿por qué n a la n? Porque, bueno, n ahora nos permite pensar en las sucesiones de longitud n, que es más fácil que pensar que es más fácil que tratar de encontrar eh, una dirección entre sucesiones de longitud n-2 y los árboles que naturalmente tienen n elementos. ¿Ok? Bueno, y ahora viene, perdón, fíjense que los árboles doblemente enraizados tienen un camino dirigido que va desde el vértice inicial, que este sería el U, el vértice inicial, y el vértice final es el W. Hay un único camino siempre que puede ser trivial, como en este caso. Entonces, fíjense que es lo que decimos es un árbol doblemente enraizado consiste de un camino dirigido del U al W y árboles colgados de los vértices de ese camino dirigido. Por ejemplo, aquí, bueno, los árboles son todos simples. En este y en este los árboles son todos chiquitos, pero en este, por ejemplo, vemos que tenemos este árbol colgado al camino y después estos otros simples. ¿Ok? Entonces, bueno, decimos... Del otro lado, del lado derecho, lo que contamos es n a la n, es claramente la cantidad de endofunciones de n. ¿Qué es una endofunción de n? Es nada, cualquier función que mande n en sí, los primeros n enteros en sí mismo. Y bueno, esencialmente lo puedo pensar como vectores de
n elementos donde los AI pertenecen a los enteros del 1 al n, entonces tengo n opciones para cada coordenada, entonces tengo n a la n funciones o endofunciones de este conjunto, del conjunto de los primeros enteros naturales, de los primeros n enteros naturales. Ok, y entonces dice, bueno, Silberger dice, bueno, es fácil asociar un digrafo de manera natural a las endofunciones, pensando que los vértices son los números del 1 al n y los arcos están dirigidos de i a la imagen de i bajo la función. Ok, y ya vamos a hacer esto mejor. Y después dice, bueno, las endofunciones son colecciones de ciclos con árboles colgando. Por algún motivo dice Silberger dice que eso es obvio. Y los caminos dirigidos son permutaciones en notación de una línea. Y entonces, como los ciclos son permutaciones en notación cíclica, ya está, son todos iguales. Bueno, o sea, esencialmente Silberger dice, es trivial esto. Lo que vamos a hacer es esencialmente ir paso a paso tratando de explicar lo que Silberger ve como trivial eh, para hacer la demostración. Entonces, para eso introducimos los vertebrados de Goyal, que son esencialmente los árboles eh, bien enraizados de Silberger. Entonces, un vertebrado es una triupla TUW, donde T es un árbol y U y B pertenecen a los vértices de T. ¿Usted? Ok, o sea, es lo que ya dijimos. Es un árbol como este, donde elegimos un vértice que llamaremos U, otro vértice que llamaremos W, y decimos que los árboles tienen columna, que es el único camino dirigido de U a W en el árbol. ¿Ok? Entonces, déjenme copiar esto. Entonces, tenemos este nuestro arbolito, y entonces lo que estoy hablando es que el camino dirigido es este de aquí. Es el único camino dirigido de U a W. Está. Y observen que la dirección, bueno, es así. ¿Ok? Ese es el camino dirigido UW, de U a W en T. Y luego, cada vértebra de un vertebrado, las vértebras son los vértices del camino dirigido. Déjenme copiar este. Entonces, tomamos nuestro camino, nuestro árbol, en él marcamos dos puntos, dos vértices U y W, y nos fija estos vértices, este, y los vértices del camino dirigido de U a W en T son las vértebras. Y de cada vértebra cuelgan árboles, ¿no? Por ejemplo, de esta vértebra cuelga este árbol. ¿Está? De esta vértebra cuelga el árbol trivial, que es el single. Cuelga este árbol. Este es el trivial. De esta vértebra cuelga... Eh, uno puede pensar que cuelgan dos árboles, este así y este así. ¿Ok? De esta vértebra cuelga este árbol. ¿Ok? De esta vértebra cuelga un árbol trivial, que es el propio vértice. ¿Ok? Esos son los árboles que cuelgan de las vértebras.
Entonces uno podría pensar que el vertebrado es algo... Ah, no me salió cortada el dibujito. Es algo como este bicho, como un Sea Dragon. ¿No? Esto se parece un poquito a nuestro bicho, a nuestros vertebrados. Ok. Entonces los vertebrados, como dijimos, son árboles doblemente enraizados. Y por ejemplo, acá tenemos un ejemplo sencillo. Tenemos cuántos vertebrados de orden 2 hay. Y bueno, hay esencialmente un único grafo etiquetado de orden 2, pero cuando bueno, elijo ahora dos vértices, es 2 por 2 me da 4, o sea, puedo elegir tanto el principio con final como el 1, tanto el principio, puedo elegir el principio en 1, final en 2, principio en 2, final en 1, o principio y final en 2, son las cuatro elecciones posibles, y eso nos dice que bueno, la cantidad de vertebrados de orden 2 es 4, que corresponde a 2 a la 2 por la cantidad de árboles que de orden 2, que es 1, o sea que está muy bien. Y en general, unos momentos de reflexión dice, bueno, la cantidad de vertebrados de orden n es lo que dijimos, n cuadrado por la cantidad de árboles de orden n, etiquetados. Bien, entonces, ahora vamos a las endofunciones, que es con lo que queremos hacer la biyección. Esto es una función de un conjunto sobre sí mismo, entonces esto es una endofunción. En las endofunciones le podemos asociar un grafo que tiene como conjunto de vértices el dominio de la endofunción y como conjunto de aristas, bueno, en realidad es un conjunto de arcos, perdón, es los pares ordenados IFD. Entonces veamos un ejemplo para entendernos. Tomemos esta función, la hemos puesto en notación de dos renglones, no es una permutación porque fíjense que no es, no es inyectiva, 2 y el 3 van al mismo lugar. Y entonces uno podría ir dibujando. Dice, bueno, tengo el 1, va al 7. ¿Está? El 2 va al 5. Fantástico. El 3 va al 5. El 4 va al 9. El 5 va al 1. El 6 va al 2. El 7 va al 5. El 8 va al 8. Y finalmente el 10 va al 7. Y ese podría ser una representación de... me faltó que el 4 va al 9 y el 9 va al 4. Ahí está, faltó ese. Es una representación de esta función usando un dígrafo dirigido. ¿Okay? También se puede representar de manera más prolijita así. Y bueno, vamos a prestar atención a estas representaciones, vamos a ver algunas pequeñas propiedades. La primera propiedad es que es claro que en grafos dirigidos, ¿cierto? De cada vértice hay flechas que salen y flechas que entran. Las que entran se llama el in-degree. Estas tres son el in-degree, o sea, 3 sería el in-degree de este vértice. Y las que salen son el out-degree, el grado de salida, que en este caso son 2. Claro, pero como este digrafo no es cualquier digrafo, sino viene de una función de cada i, solo hay un arco que sale, que es el que va hacia f de i. Entonces, el out degree de cada vértice es 1. O sea, de cada flecha, de cada vértice solo sale una flecha. Muy bien. Y esto nos dice que hay una correspondencia 1 a 1
entre vértices y flechas. Cada flecha está originando un vértice. Está, y de cada vértice solo sale una flecha, así que hay tantos arcos como vértices. ¿Qué quiero decir? Entonces uno puede decir que el orden de el digrafo asociado a f es n, pero también lo es su tamaño. O sea, hay tantos arcos como vértices. Si hay tantos arcos como vértices, y eso pasa también, es importante darse cuenta que eso pasa eh, en cada componente del grafo. Si uno toma, por ejemplo, acá tengo este grafo, tiene tres componentes. En cada componente hay tantos arcos como vértices. En esta componente hay dos, en esta componente hay uno solo, y en esta hay tres, seis, siete vértices, entonces hay siete aristas, o siete arcos, perdón. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Entonces, cada componente tiene tantos vértices como aristas. Eso es importante porque, claro, o sea, cada componente tiene una arista más que lo que sería el árbol asociado. Y entonces yo sé que como tiene una arista más y los árboles son maximalmente acíclicos, cuando le pongo una arista aparece un ciclo y aparece un único ciclo. O sea, cada componente es un grafo unicíclico. ¿Y qué tiene de importante esto? Es que en los ciclos que vamos de las componentes, hay una parte importante de las endofunciones que es la parte biyectiva de la endofunción. O sea, tomo una endofunción, la, la, la parte biyectiva de la endofunción es una restricción de la función a cierto subconjunto que es MDF, donde la función es biyectiva. Y el MDF es un subconjunto maximal de n en el sentido de que si hay cualquier otro conjunto donde la función es biyectiva, está incluido en M. A ver, veamos un poquito. Por ejemplo, veamos un poquito aquí. Fíjense que 1, 7, 1, 5, 7, este es un candidato a S. Porque fíjense que la función, si la restringo a S, es una biyección. No, porque bueno, tenemos que f de 1 me da 7, f de 7 me da 5 y finalmente f de 5 me da 1 y entonces vemos claramente la función es 1 y sobre. ¿Ok? Entonces, pero ese no es maximal porque ese está incluido en el conjunto que tiene el 1, 5, 7 y 8, por ejemplo. Este podría ser, bueno, este vamos a llamarle S1 y este sería S2. Fíjense que también F restringido a S2, mapea S2 sobre S2, es biyectiva, porque ahora lo único que hay que agregar es que F en 8 da 8 y sigue siendo una biyección. ¿Ok? Y de aquí ya más o menos gráfico, esto que estábamos diciendo, de más o menos evidente, de que fíjense que como los ciclos, un ciclo, no importa, o sea, un ciclo, pensándolo como función, me genera una biyección. Entonces, como los endomorfismos tienen ciclos, porque cada componente es un unicíclico y al menos cada grafo de estos tiene una componente, esto me garantiza que siempre en una endofunción tiene una parte biyectiva. Siempre. Y, y una vez que uno piensa esto, es claro que esa parte biyectiva está asociada a la unión de los vértices, de los ciclos del grafo dirigido asociado a la endofunción. ¿Ok? Entonces, bueno, ya sabemos esto, que la cardinalidad de las funciones de los primeros n enteros es n a la n. Y acá tenemos un ejemplo de una endofunción sobre los primeros 10 enteros. Este es su dígrafo asociado. Esta es la parte biyectiva, que esencialmente corresponde a tomar este ciclo y este ciclo. ¿Está? Pero vamos a tener en cuenta que a MDF lo ponemos ordenado.
no lo podemos ordenar por ciclo, sino por el orden natural en los primeros enteros, ¿no? Está. Fíjense que tenemos uno que está aquí. Después sigue no ni el 7 ni el 5, sigue el 4 que está en otra componente. Después sigue el 5 que está aquí. Después me voy después el 7, después el 8 y finalmente acá el 10. Ese es el orden natural de MDF. ¿Ok? Y lo que ponemos, bueno, es simplemente la parte biyectiva de F es encontrar el MDF, es la unión de los ciclos que se forman, la unión de los vértices que forman los ciclos de grafo dirigido asociado a F. Y esto nos permite encontrar la parte biyectiva de F y el MDF, que es su conjunto más grande donde la F es biyectiva. Y entonces con esta información podemos vertebrar una endofunción, en el sentido de que podemos asociarle un vertebrado a una endofunción de una forma única. ¿Cómo? Bueno, tomo la endofunción, en F minúscula, eh, tomo el orden natural en el MDF, el orden heredado desde el conjunto de los primeros n enteros, y formo el vertebrado asociado a F, que tiene como conjunto de vértices el dominio de F y como conjunto de, eh, de aristas, porque los vertebrados son dirigidos, es esta fórmula, que no hay nada mejor para explicarla que un dibujito. ¿Ok? ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer así. O sea, fíjense, tengo mi función, tengo su parte biyectiva, que la calculé. Entonces, lo que hago es tomo el camino 9, 1, 5, 8, 4, ¿no? Este es el vértice de inicio y este es el vértice final. O sea, mi vertebrado va a ser el árbol, ya vamos a ver, pero que empieza en 7 y termina en 4. Ahora vamos a encontrar el árbol. O sea, esta parte de acá es construya este camino que es esencialmente el camino que aparece en, en el segundo renglón de la función parte biyectiva de f cuando la escribo con la notación de dos renglones. Y luego el siguiente proceso corresponde a esta parte de acá, que es si un vértice no está en MDF, ¿quiénes no están en FF? El 2, el 3, el 4 sí está, el 5 sí está, el 6 no está, el 7 está, el 8, 9 y el 10. Estos son los que nos me interesan. Está. Y lo que tengo que hacer es poner ese vértice, por ejemplo el 2, y poner un arco de 2 a su imagen, de 2 a 5. Hacia allá. Luego tengo el 3 va al 5 también. Y tengo el 6 va al 2. Entonces el 6 va al 2. Y tengo el 10 que va al 7. El 10 va al 7. Ok. Y ahí, de esta forma, construí un vertebrado. Y el árbol es esencialmente es el que consigo de sacar la dirección a los arcos una vez que conseguí el vertebrado. Y bueno, esta forma de entonces esto me permite asociarle a cada endofunción, le asocio un vertebrado. Y esta asociación es única. ¿Okay? O sea, bien. Eh, y ahora vamos a ver que hay una contraparte de que a cada vertebrado le puedo asociar una endofunción. Bueno, acá está lo que volvemos a hacer de manera más prolija. Aquí está, este es el T
7, 4. ¿Ok? Esta inyección, esencialmente lo que nos dice es que la cantidad de endofunciones de este conjunto es en cardinalidad menor o igual que la cantidad de vertebrados de orden n. ¿Ok? Bueno, entonces ahora veamos al revés cómo asociarle una endofunción a vertebrados. Entonces, me dan un vertebrado y esta va a ser la endofunción correspondiente y la instrucción que me da la función se podría decir ir a la vértebra más próxima. Es la forma más sencilla de decir cómo funciona esto. Y, por ejemplo, el end de 7 es 9, porque esta es la vértebra más próxima, ¿no? Porque lo que tengo que hacer es fijar la columna, que es esencialmente el único camino dirigido desde el 7 al 4, está. Y luego eh, lo que hago es trato de ir desde lo que no está en la columna vertebral del vertebrado hacia la columna vertebral, y que bueno, que como son estos son árboles que cuelgan, este es un árbol que cuelga, hay un único camino que va de cualquier vértice de este árbol hasta la columna. Lo mismo pasa con este, ok, y con este. Y entonces la función, por ejemplo, endo de 10 es 7, el endomorfismo asociado al vertebrado D aplicado a 8 es 4, el endomorfismo asociado al vertebrado D aplicado en 6 me da 2. En el sentido, por eso digo que no es la vértebra, es como ir hacia la vértebra más próxima. Entonces en realidad la imagen de 6 no es una vértebra, sino es acercarme por el árbol a la vértebra un paso, que es 2. ¿Ok? Y de esta forma yo puedo asociarle con claridad a cada vertebrado una endofunción. Y esto me demostraría esencialmente que la cantidad de vertebrados de orden n es menor o igual que la cantidad de endofunciones sobre n. Y bueno, entonces ya tenemos demostrado la biyección de Goyal, que dice que hay una biyección entre endofunciones y vertebrados de orden n. Y bueno, entonces como corolario, de acuerdo a lo que estamos viendo, como teníamos que n cuadrado por bn, que es la cardinalidad de este conjunto, es n a la n, que es la cardinalidad de este, o sea, esta igualdad esta igualdad viene de esta biyección, y acá, perdón, no es, acá esto es bn. O sea, vamos de vuelta. ¿Qué nos dice este teorema? Nos dice que la cardinalidad de todos los vertebrados, que por un lado dijimos que uno lo puede ver como n cuadrado por la cardinalidad de todos los árboles etiquetados de orden n, es igual a la cardinalidad de las endofunciones de orden n, que son n a la n. ¿Ok? Y entonces de esto uno puede deducir este corolario, después simplemente olvidándose de toda la parte del medio y simplificando. Tn es n a la n menos 2. ¿Ok? Bien, entonces ahora ya puedo hacer los ejercicios. Primera parte es leer y tratar de entender la demostración de Chartrand vía códigos de Pfeffer, que lo que hace es simplemente establecer biyección entre árboles y secuencias o sucesiones de orden n, de longitud n-2. Y trata de hacer los ejercicios de la sección 3.1 y 3.2 del Chartrand, que esencialmente es jugar con árboles y algunas propiedades de árboles y
Con eso ya estaríamos. Bueno, nos vemos en el próximo video.